Queridos amigos y hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición poder estar hoy, día domingo, nuevamente reunidos con el propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de edificarnos, fortalecernos, alimentarnos a través de su santa y divina palabra. Siéntase usted, mi amigo y mi hermano, bienvenido hoy domingo pues a este tiempo en la Iglesia Bautista Cristo Vive. Estamos en las instalaciones de la iglesia en el municipio de Copacabana, pero vamos a iniciar este tiempo especial con un tiempo de oración y lo invito que allá en su casa esté usted cerrando sus ojos y vamos a colocar este tiempo bajo la dirección y el cuidado de nuestro Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque nos permites nuevamente, hoy día domingo, estar reunidos, Señor, como iglesia, como hermanos, como amigos, alrededor, Señor, de tu santa y divina palabra, y con el propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque has dispuesto estos medios virtuales para que en este tiempo de aislamiento pudiésemos estar juntos, unidos, edificándonos, Señor, a través de este medio, que no es el ideal, porque tú nos mandas es a que nos congreguemos como iglesia en forma física. Pero, Señor, ha sido un tiempo de bendición porque hemos podido edificarnos, aprender, Señor, y estar atentos a lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través de tu santa y divina palabra. Colocamos pues este servicio, este culto de adoración, de alabanzas a ti, bajo tu cuidado, tu dirección, y pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando cada una de las cosas que debemos de hacer, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque la vemos día a día en nuestras vidas, Señor. Quédate pues con nosotros, hoy y siempre, Señor, es nuestra oración. En el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, les damos una cordial bienvenida pues a todos y cada uno de ustedes. Hay toda una cantidad de noticias. Quiero contarles que ya nos dieron la autorización, el visto bueno por parte de la administración municipal en el municipio de Copacabana para tener apertura de la iglesia. Y el próximo domingo, 13 de septiembre, a las 10 de la mañana, vamos a estar ya acá. Lo invito a que venga más tempranito, porque hay toda una serie de protocolos y de cuidados alrededor de esta nueva etapa en que vamos a podernos congregar. Y hemos estado orando constante, permanentemente, para que todo se haga conforme y la voluntad de nuestro Señor. Y quiero contarles que en el municipio de Copacabana el Señor ha puesto unas personas, hermanos, dispuestas a servir. Hay unos funcionarios que han hecho una labor muy especial, muy bonita, y queremos darle gracias a Dios primeramente por cada una de esas personas. El propósito a nivel de la alcaldía de Copacabana es que absolutamente todas las iglesias y los sitios de congregación estén abiertos, ¿sí?, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en particular y en especial las iglesias cristianas. Hemos sido muy bien tratados y yo le doy gracias a Dios por eso. Nos han asesorado, han estado dispuestos, y acá en la iglesia, dentro de lo que es el espacio, ya está dispuesto, y durante esta semana, durante estos días, ya estaremos acondicionando muy bien, y lo invito a que esté atento, ¿así? A que esté atento para que podamos ver qué hay que hacer alrededor de la iglesia, y esperarlos el próximo día domingo, que venga gozoso, confiado, tranquilo. Tendremos algo especial, es un culto de agradecimiento a nuestro Señor. Venga, si usted tiene un testimonio, venga preparado para que lo pueda compartir con los hermanos. Y vamos a tener el tiempo de celebración de la Santa Cena, para que venga preparado también. Vamos a poder iniciar esta nueva etapa en bendición,
poniendo todo delante de nuestro Señor. Entonces venga preparado para el tiempo de la celebración de la cena. Y bueno, hoy domingo damos pues una cordial bienvenida. Si usted es mi amigo que está viendo el tiempo de culto de nuestra iglesia, no es de la iglesia, o sea, no se congrega con nosotros, está usted cordialmente invitado a venir, a que nos conozca para poderlo conocer, para que se congregue y se edifique. Y si por situación geográfica no puede venir, estaremos orando por usted y le damos gracias que el Señor pues le permite estar frente a estas pantallas. Y vamos a iniciar cantando este día domingo. Los invito a que pensemos algo. ¿En quién están puestos tus ojos? Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces los voy a invitar para que cantemos un canto que tiene por título Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Entonces vamos a disponernos allá para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Así dice el canto, mis queridos hermanos. Lo quiero invitar a sí mismo, mis hermanos y amigos, a que estemos muy constantes en nuestro tiempo devocional diario, ¿sí? Leyendo la palabra de Dios, edificándonos y orando. Y que estemos poniendo en oración todas y cada una de las actividades de la iglesia que hacemos durante toda la semana. Y asimismo, mis hermanos y amigos, que estemos poniendo en oración a todos y cada uno de los miembros de nuestra iglesia, a nuestro país, al mundo, que se haga conforme a la voluntad de nuestro Señor. Pero estemos poniendo, los hermanos, en temas de salud. Ahorita hay un tema complicado alrededor de la economía, pero nuestra confianza está puesta en Él, ¿sí? Miremos, hermanos, y preguntémonos, ¿en dónde está tu seguridad? ¿En qué está puesta tu seguridad, tu confianza? Y lo voy a invitar a que cantemos un segundo canto, que tiene por título, Asegúrate de la mano de Dios. Y es así, vamos a asegurarnos
de la mano de Dios. Les voy a invitar a que cantemos este hermoso canto para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesús. Si las aguas de la vida te quisieran ahogar, asegúrate de la mano de Dios y ve. Jesucristo prometió que jamás te dejará. Asegúrate de la mano de Dios y ve. Asegúrate de la mano de Dios, asegúrate de la mano de Dios, pues ella sí te sostendrá. No temas, sigue adelante y no mires hacia atrás. Asegúrate de la mano de Dios y ve. El Espíritu del Señor siempre te conducirá. Asegúrate de la mano de Dios y ve. Jesucristo prometió que jamás te dejará. Asegúrate de la mano de Dios y ve. Asegúrate de la mano de Dios, asegúrate de la mano de Dios, pues ella sí te sostendrá. No temas, sigue adelante y no mires hacia atrás. Asegúrate de la mano de Dios y ve. Si la jornada es pesada y te cansa la caminata, asegúrate de la mano de Dios y ve. Orando, ayunando, confiando y confesando, asegúrate de la mano de Dios y ve. Asegúrate de la mano de Dios, asegúrate de la mano de Dios, pues ella sí te sostendrá. No temas, sigue adelante y no mires hacia atrás. Asegúrate de la mano de Dios y ve. Y no temas y sigue adelante, no temas y sigue adelante. Hermanos, damos gracias a Dios por su cuidado, por su protección, por su fidelidad, por el abastecimiento, por el suministro que viene de parte de nuestro Señor. Durante estos 6 meses de pandemia hemos estado sustentados por Él. El último servicio que tuvimos fue el 15 de marzo. El 15 de marzo fue el último servicio acá en las instalaciones de la iglesia. Y comenzamos nuevamente ahorita el 13 de septiembre, o sea, 6 meses. Y durante este tiempo, mis hermanos, la iglesia ha podido cumplir con sus compromisos. Y es gracias a la fidelidad de cada uno de los hermanos en el tiempo de sus diezmos, de sus ofrendas. Damos gracias a todos y cada uno, mis hermanos, y oramos para que aquellos que de repente no tienen trabajo, el Señor sea dándoles un trabajo. ¿Sí? Para aquellos que de repente no ha habido ese abastecimiento económico, alimentario, que el Señor sea supliendo las necesidades de cada uno. Pero damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, porque han sido fieles y hemos podido cumplir con todos los compromisos, y eso es maravilloso. Entonces, vamos a tener un canto, un tercer canto, que tiene por título Cantad
alegres a Dios. Y posterior a ese canto vamos a tener el tiempo de predicación, de meditación de la santa y divina palabra del Señor, que es un tiempo especial. Dispóngase usted allá en su casa, llame a su familia, siéntese, tenga su Biblia en la mano, para que podamos meditar en todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de ella. Entonces, vamos a cantar este hermoso canto, Cantad alegres a Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con gratitud. Entrad por sus puertas con gratitud. Por sus atrios con alabanza. Por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, porque Jehová es bueno. Porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia Para siempre su misericordia. y su verdad por todos los siglos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Bueno, mis hermanos y amigos, bienvenidos pues a este tiempo de predicación de la santa divina palabra de nuestro Señor. Y recuerden que estamos meditando, mirando en forma sistemática la primera carta del apóstol Pablo escrita a Timoteo. Entonces estamos en primera de Timoteo y los invito que allá en sus casas, en sus Biblias, busquemos en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Versículos del 3 al 5. Y dice así la palabra del Señor: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen
envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Lo invito a que oremos para nuestro Señor. Oremos, hermanos, antes de iniciar. Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso en el cual tú nos permites, Señor, meditar a través de tu santa y divina palabra. Todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, es bueno. Y son estos tiempos especiales, esperados, Señor, porque es la forma como tú nos mandas, las instrucciones que nos das, a través de las cuales debemos de caminar en nuestra vida como creyentes, como cristianos, día a día. Te pedimos, pues, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y danos entendimiento, Señor, guíanos, para poder recibir con agrado todas y cada una de las cosas, Señor, que tú nos mandas a que debemos de hacer para agradarte a ti, Señor. Te doy gracias, pues, por este tiempo y estos tiempos que nos has dado, Señor, de meditación a través de estos sistemas, de estos medios virtuales, y lo que tú has de hacer para cada uno de nosotros, Señor, a través de nuestra vida, de nuestro caminar. Guíanos, Señor, ayúdanos. Queremos ser guiados, Señor, por ti. Es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Mis hermanos, hemos estado viendo algo maravilloso a través de esta epístola. Y hoy el título de la predicación es Apártate de los tales. Apártate de los tales. Y es que es la palabra de Dios realmente un manual completo de instrucciones. Y en particular esta primera epístola esta primera de Timoteo, esta primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, es para la iglesia de hoy, es para la iglesia bautista Cristo vive, y es para todos y cada uno de los que estamos hoy acá, ¿sí? Y cómo es de importante, mis hermanos, cuidar todos y cada uno de los aspectos de la iglesia. Y vemos cómo, a través de lo que hemos visto en esta primera carta, hay advertencias, y comienza en el capítulo número 1 hablando de esas advertencias contra falsas doctrinas, ¿sí? Y cómo algunos se desvían, claro. Como algunos se desviaron, y aún hoy cuando hacemos el paralelo con lo que sucede hoy día, claro, hermanos, muchos se desvían. Y vimos también lo maravilloso que es poder confirmar o reconfirmar nuestra fe y nuestra identidad con nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo número 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo, a salvarnos. Pero cada uno de nosotros debe saber que nosotros somos el primero por el cual el Señor vino y murió por mí. Y hemos de caminar conscientes de eso en nuestras vidas. Y asimismo vemos cómo el apóstol Pablo da unas instrucciones sobre muchos aspectos, pero en particular también da una instrucción sobre la oración. Y en el capítulo número 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. O sea, es un mandato. Y hemos de estar ahí, constantes, firmes en oración, mis hermanos y amigos, ¿sí? Y como el apóstol también muestra que hay unas instrucciones para aquellos que han de servir en la iglesia. Pastores, diáconos, maestros, líderes, siervos alrededor de la iglesia. Y da unas instrucciones, y ya las vimos. Y qué importante es que si de repente apenas llegas a las predicaciones, te devuelvas y lo vas a encontrar en el capítulo 3, y es maravilloso. Y hemos de estar
¿sí? Como iglesias atentos, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos seamos sometidos a prueba primero y entonces podamos ejercer, ojo, si somos irreprensibles, hay condición, claro, cualquiera simplemente no puede venir y decir que va a servir en la iglesia, no, debe de ser probado y aprobado. Ahora, asimismo también nos dice cómo hemos de conducirnos. Y en el capítulo 3, versículo número 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿sí? ¿Cómo hemos de conducirnos, mis hermanos, alrededor de la iglesia y en nuestra vida personal, afuera, con las personas, con todo el mundo? ¿Sí? Y nos dice también que muchos se van a apartar de la fe. Y eso lo vimos en el capítulo 4, versículo número 1. Y cómo asimismo el creyente, el cristiano, el ministro, debe de ser un buen ministro. ¿De quién? De Jesucristo, nutrido y ejercitado en todo aquello que compete a la obra, a la piedad, a la relación con nuestro Señor. Y como también hay unos deberes hacia todos los miembros y que tiene que haber, mis hermanos, respeto para que haya una armonía. Y ese respeto el apóstol Pablo lo enmarca y dice, y al anciano has de tratarlo como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a su mamá, como a madres, y a las jovencitas como a sus propias hermanas, con toda pureza. Qué necesario es, mis hermanos, que eso realmente sea algo que esté firme en nuestra mente, en nuestro corazón, y que alrededor del grupo eclesial siempre haya ese respeto y esa obediencia. Y hoy, hermanos, hay una instrucción precisa que nos muestra el apóstol a través de estos versículos, y es contra los falsos maestros, es con esa enseñanza que se da al interior de la iglesia y ese cuidado que debemos de tener, no solamente al interior de la iglesia, sino en nuestras propias vidas, ¿sí? Porque vamos caminando y el Señor nos va mostrando el cuidado que hay que tener afuera, primeramente adentro de la iglesia, pero también afuera, porque todos podemos tener una vida afuera que puede ser de repente mucho más amplia en tiempo, en actividades y en todo lo que compete. Y vamos a ver dos aspectos, mis hermanos, esta mañana. El primero es que esa enseñanza tiene que ser conforme a la palabra, Y el segundo aspecto que vamos a mirar es ver, entender cómo es el carácter de ese falso maestro, ¿sí? Y el cuidado que tenemos que tener y apartarnos. Entonces vamos a tener estos dos aspectos en la mañana de hoy. Mis queridos amigos y hermanos, y dice así la palabra de Dios en este capítulo 6, versículo número 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Sí? Está envanecido. Y miren lo que nos dice, es que es muy importante, si alguno enseña otra cosa, o sea, si hay un mensaje diferente, no puede haber un evangelio diferente, no puede haber una instrucción alrededor de un grupo congregacional con una identidad contrario a lo que nos dice. Y miren, hay dos aspectos que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que son de especial importancia. Y dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí es muy importante, mis hermanos y amigos, que todo lo que hacemos, lo que compartimos, en lo que meditamos, sea conforme a su santa y divina palabra. Y no en otro contexto o en otro punto de referencia, ¿sí? Partimos de la palabra de Dios y debemos llegar a la palabra de Dios, es decir, nuestro punto de partida es la palabra y nuestro punto de llegada debe de ser
la santa divina palabra. Y cuando habla de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, miren, la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad absoluta. Tiene que ser ese un punto de partida para cada creyente, porque si no es así, de repente se puede ver desviado, influenciado, con una tendencia diferente a hacer cosas que no van conforme a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Por eso somos ajustados, ceñidos, vamos sobre una línea, sobre un lineamiento, hay un camino trazado y ese camino nos lo muestra la Santa Divina Palabra. Por eso es que es tan necesario leerla, meditar en ella, nutrirse, porque si no lo hace, entonces el individuo tiene una situación de desnutrición espiritual, de desconocimiento de lo que dice la palabra, pero aún así, las personas cuando llegan a un sitio y en ese sitio hay una enseñanza acorde a la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios no llega vacía, no llega vacía. Entonces va caminando conforme a lo que puede escuchar, pero qué importante es que lo esté confrontando a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, las enseñanzas de nuestro Señor son enseñanzas maravillosas y hay algo, la sana enseñanza te permite es que haya sanidad. Lo contrario a la sanidad, entonces es una enfermedad. Claro, pueden haber dos condiciones. Puede haber algo sano y algo enfermo. Las enseñanzas sanas, entonces, te van a dar sanidad en tu vida. Y vas a tener tu entorno y tu realidad en una condición de fortaleza y de cuidado y de saber que lo que has recibido es del Señor y tu vida es diferente. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque hemos recibido al Señor Jesucristo. Pero somos diferentes porque tomamos las enseñanzas y las volvemos realidad en nuestra vida. Porque si no las volvemos realidad, entonces pueden entrar por un oído y salen por el otro. Son sanas las enseñanzas de nuestro Señor entonces, ¿sí? Ahora, alrededor de las enseñanzas de nuestro Señor a través de los evangelios y de todo lo que Él nos permite que nos vayamos edificando, vemos un sinnúmero de cosas maravillosas. Hay unas promesas. Esas promesas dadas por Dios son verdaderas. El Señor no miente. Y a través de esas promesas se fortalece nuestra confianza, se fortalece nuestra tranquilidad, porque son cosas dichas y enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. Hay pactos. El pacto que Dios hace es un pacto firme. Él es fiel. Podremos fallar nosotros como seres humanos, pero el Señor nunca va a fallar a sus promesas o a sus pactos o a lo que Él nos enseña. Hay unos mandamientos, claro, a través de la palabra de Dios hay un sinnúmero de instrucciones y de mandamientos para aquel que lo ha recibido. Son parte integral de la enseñanza, ¿sí? Está firme y es constante. Por eso ese comportamiento de la persona que va tomando las enseñanzas bíblicas que son dadas por el Señor, hace que el comportamiento de esa persona cambie, claro, que haya un bienestar, que haya un cambio de rumbo en la persona, es parte integral de la obra que el Señor hace en cada individuo. Por eso aquí tenemos una confianza, una seguridad, porque nos sentimos identificados, porque nos pertenecemos a lo que el Señor nos dice y nos manda. Y ojo, mis hermanos, frente a las enseñanzas y a todo lo que el Señor nos da, hay algo maravilloso y es que empezamos a reconocer el poder de Dios. El poder de Dios no tiene límite, su omnipotencia es total. Por eso entendemos que lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Y el Señor va a transformar la vida de muchas personas y lo va a hacer porque Él es el que tiene el poder. Tiene que haber, obviamente, mis hermanos, un cuidado porque tiene que ir conforme a la palabra de Dios y a nada más, ¿sí? Hay una luz dada por Dios a través de su palabra.
Y el entender, hermanos, es parte de la gracia de Dios. Él permite que en la medida en que haya esa obediencia a lo que Él nos dice, en cada ser humano se fortalezca la fe en Él. Y hay una luz y hay un entendimiento. Y a medida que la persona va entendiendo, obviamente hay un cambio trascendental en su vida. Y adicional en este versículo que nos dice la Escritura, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Mire qué bonito. Mire, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Miren que nuevamente el apóstol está haciendo un especial énfasis en la parte doctrinal, en la forma como se enseña, cómo se guía. Tiene que ser con orden, con claridad, ajustados, hermanos, a lo que dice la palabra, no al pensamiento humano, no a las tendencias. No, tiene que ser ajustado a la realidad bíblica, porque nos vamos a ver confrontados nosotros mismos a través de la palabra en todo aquello que hacemos. Entonces tiene que haber, mis hermanos, es una adoración total y absoluta a nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser doctrinalmente ajustado. Claro, nuestros ojitos están puestos en nuestro Señor Jesús. Seguimos el mismo lineamiento. Vamos por el camino trazado por Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Saber, hermanos, que todo lo que hacemos le tiene que agradar a Dios. Todo es todo. ¿Sí? Nuestros ojos entonces están puestos en nuestro Señor Jesucristo y eso nos da felicidad, tranquilidad, identidad. Hay una gran cantidad de cosas que giran alrededor de eso, porque cuando los ojos de un ser humano no están puestos en el Señor Jesucristo, sino en otras cosas, pueden ser hombres, religiones o demás, el caminar de esa persona muy posiblemente va a ser un caminar perdido y de desilusiones. ¿Por qué de desilusiones? Porque es que el ser humano como tal es imperfecto. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando se ponen los ojos en algo terrenal, físico, o en algo que realmente no sea nuestro Señor, el final de esa persona puede ser muy, pero muy perdido. Asimismo, mis hermanos, cuando estamos viendo que es conforme a la doctrina y a la piedad, hermanos, es sinónimo de una vida activa y dinámica en la obra del Señor, ¿sí? Independientemente, en donde sea que nos estemos moviendo, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, o si el Señor nos permite servir al interior de la iglesia, ¿sí? Como maestro en la parte de la música, o si estás en una clase. Mis hermanos, hay que poner los dones dados por Dios al servicio de la obra, ¿sí? Y doctrinalmente nos vamos ajustaditos conforme a lo que el Señor nos manda en su santa y divina palabra. Ejercitamos pues los dones dados por Dios. Y tiene que ser entonces siempre una doctrina ajustada bíblicamente y con orden, donde haya, mis hermanos, ese respeto hacia Dios y esa obediencia hacia nuestro Señor, que nos permita poder crecer y edificarnos, fortalecer nuestra fe en nuestro Señor, ser de testimonio y poder ser, ¿sí?, una iglesia, una congregación que hace un efecto, que hace un cambio, que hay una transformación en nuestro entorno, particularmente, por ejemplo, en nuestro municipio de Copacabana. Vamos a hacer una congregación y una comunidad que puede ser de testimonio de nuestro Señor Jesucristo y que va a poder ser ejemplo para transformar vidas, porque las vidas de aquellos que vienen al Señor son transformadas por Él, pero nosotros hemos de estar activos y dinámicos, claro, y hay una gran oportunidad. En este tiempo post-pandemia, mis hermanos, hay una sensibilidad alrededor de las cosas del Señor, y debemos estar atentos a eso que el Señor nos va a permitir hacer en su obra. Apártate de los tales.
Apártate de los tales, es como nos dice aquí el apóstol Pablo. Y miremos, hermanos, en este segundo punto es el carácter del falso maestro. El carácter del falso maestro. Y dice así la palabra de Dios en los versículos 4 y 5. Entonces dice: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Nos muestra aquí 6, 7 características, mis hermanos, de ese carácter del falso maestro. Lo que lo identifica, mis hermanos, las acciones, los pensamientos. Es que hay un sinnúmero de cosas que son de especial cuidado. La persona tiene unos pensamientos y a través de esos pensamientos desarrolla unas acciones, mis hermanos, y a la hora de la verdad, lo que identifica a una persona es lo que hace. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Entonces, el resultado final es lo que realmente habla de lo que es la persona o de lo que es la congregación, ¿sí? Del grupo congregacional. Hay cosas que los identifican y en base a eso las personas se van moviendo, se van identificando. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Está envanecido, ¿sí? Está envanecido, o sea, solo piensa en él. Su orgullo, mis hermanos, lo identifica, ¿sí? Lo identifica. Y mire lo que dice: nada sabe, o sea, no se ve, él no ve bien, y está ausente del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está ausente de esa persona, totalmente. O sea, casi, hermanos, que hay que determinar es que esa persona no ha tenido un verdadero nuevo nacimiento. Porque si tiene un verdadero nacimiento, el Espíritu de Dios está en esa persona. Entonces, si su actuar es contrario a la voluntad de Dios, esa persona no ha nacido de nuevo. Es una persona que está sumergida en un sinnúmero de cosas que lo van a llevar a la perdición. O sea, no entiende nada. Dice, está envanecido, nada sabe, no entiende, escucha y de repente tiene un sinnúmero de filosofías dentro de su mente y en base a eso se va moviendo. Prácticamente ese personaje se vuelve sabio en su propia opinión. Se vuelven sabios en su propia opinión y se mueven conforme a sus deseos, a sus aspiraciones, a lo que ellos sienten dentro de sí, que es lo que quieren, ¿sí? Y van viviendo así y van pa'l suelo. Como decía un borracho, no me empujen, que yo me caigo solo. O sea, se va a caer solito. Y mire lo que dice la palabra: y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Delira, o sea, el delirio es como cuando alguien está en las nubes, que lo llaman, ¡hey! Y ese personaje, no, pero él no solamente está en las nubes, sino que alrededor de su pensamiento delira, o sea, se programa y dice: es que esto lo voy a hacer así, es que esto hay que organizarlo de tal manera, pero realmente esa persona está muy posiblemente alejado, es de lo que la palabra de Dios le dice. Y el apóstol Pablo dice, es que si no está enseñando lo que son las sanas palabras del Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está perdida, está totalmente envanecido, nada sabe y le da vueltas como un trompo a una cantidad de cosas que cada vez que da más vueltas se está hundiendo más. Y muy posiblemente está hundiendo a un sinnúmero de personas que están alrededor de él. Pero ojo, mis hermanos, porque hay muchas personas que van a un sitio a escuchar algo, es porque eso es
lo que quieren escuchar. ¡Qué gran responsabilidad, mis hermanos! Cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, tiene que ser lo que la palabra de Dios nos dice. Porque esas enseñanzas del Señor Jesucristo son las que compartimos. Y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es la que compartimos. No es la doctrina personal, mi pensamiento, lo que yo quiero hacer y lo que demás. Y dice, del ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Puede tener, mis hermanos, el cerebro lleno de basura, lleno de filosofías, opiniones, pensamientos propios, deseos personales. Y a través de eso mismo puede contagiar y puede llevar a un sinnúmero de personas por un camino diferente al trazado por el Señor. ¿Sí? Y los ojos de muchas de esas personas pueden estar guiados por ese falso maestro y se pierden totalmente. Está en un estado que podríamos decir que es un estado enfermizo, pero le dicen, vaya al hospital, y ese personaje dice, no, yo no quiero ir, y no va. Y de repente, en su misericordia, el Señor puede, porque constantemente estamos compartiendo, y alguien dice, vea hombre, no es por ese camino, pero la persona que definitivamente va contrario a las enseñanzas de nuestro Señor y a la doctrina, esa persona, su orgullo no le permite escuchar ni ver lo que de repente el Señor le permite, porque esa persona va llevada, ¿sí? Hay juegos de palabras y cuestiones, dice, cuestiones y contiendas de palabras. Y sí que hay personas hábiles para ese juego de palabras, de esas cosas. Hermanos, mire, rodeados de planes y proyectos más terrenales que celestiales. Y tienen un discurso, y se organiza un discurso, pero las personas se van guiadas por eso, por el tener, por lo material, desconociendo el verdadero propósito de Dios para cada uno de nosotros. Es que nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial. Hemos de estar cada día más enfocados y más aferrados a lo que el Señor nos manda en su palabra, sabiendo que el Señor viene por su iglesia y hemos de estar con Él, ¿sí? Entonces hay un sinnúmero de maestros falsos, que lo que quieren es aferrar a la comunidad eclesial, a la congregación, a las cosas terrenales, y prestan mayor interés, cuidado y atención a lo que ellos dicen, como si se fueran a quedar aquí de por vida, ¿sí? Enfocados, mis hermanos, en lo que el mundo ofrece. ¿Y qué ofrece el mundo? El mundo ofrece dinero, poder, fama, orgullo, dinero, poder y fama. Y las personas quieren estar más rodeados de eso y enfocados en eso que un grupo de personas presenta. Debemos de tener especial cuidado, mis hermanos, ¿sí? El pasado y el presente. El pasado y el presente en la iglesia. Miren, mis hermanos, hubo algo muy particular en todo lo que es referente al tiempo de la Reforma, tiempo de la Reforma. En el siglo número 15, ¿sí?, se da una reforma alrededor de la iglesia. Venían una serie de tradiciones, ¿sí? Fue un tiempo muy especial para la iglesia porque venía una tradición, una cultura, había unos conceptos históricos y había un tiempo que era manejado y manipulado por los religiosos de la época, ¿sí? Y hay un sinnúmero de personas que ya salieron y que dijeron, momentico, la palabra escrita, la Biblia, o sea, los manuscritos, es lo que aclara los términos para todas las partes. Para todas las partes. Entonces, había un sinnúmero de grupos y es lo mismo que pasa hoy día. Grupos eclesiales que son basados en ¿qué? En la cultura, en las tradiciones, en las costumbres o en tendencias.
con propósitos y objetivos más terrenales que celestiales, que cuando esas personas o esos grupos eclesiales son confrontados con el verdadero propósito de la Biblia, hermanos, no son aprobados. No son aprobados. No pasan. Y hay tendencias al interior de muchos grupos, ninguno en especial, pero hay iglesias en donde el interés y la razón de ser no es espiritual, van más enfocados, por ejemplo, al dinero, y entonces hay iglesias que tienen un entorno más económico, son iglesias como de negocios, son grupos congregacionales que su interés es más los negocios, o de repente hay grupos congregacionales con una tendencia a la política, entonces se vuelven iglesias políticas. Y el púlpito y los hermanos y todo lo convierten en un negocio. Y es triste ver ese tipo de comportamientos, mis hermanos. La idolatría, en este momento alrededor de nuestro entorno natural, la idolatría es fruto de eso, de que hay una tendencia cultural que lleva a un sinnúmero de personas a estar aferrados totalmente a eso, a imágenes, a muñequitos de yeso, le prenden velitas y su confianza está puesta en eso, alejados realmente del propósito de Dios. Y no es así, mis hermanos. Ahora, mire lo que nos dice en la palabra, dice, y contiendas de palabras, de las cuales nacen, o sea, el fruto, el resultado final de todo eso que hacen es muy triste, hermanos, es muy desconsolador, o sea, es terrible prácticamente. Y dice, de los cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, envidias, pues claro, sí, porque las personas entonces, como su entorno no es la palabra, no es lo espiritual, sino que es otra cosa, entonces se genera la envidia. Aquel tiene y yo no tengo. Claro, porque están desafianzados en lo material. Pleitos, pues claro, mis hermanos, las peleas se van a ver, porque alrededor de un sinnúmero de aspectos del mundo, cada cual tira para su lado. Entonces es un caminar desastroso, muy triste. Blasfemias, hermanos, ni se diga. Entonces empiezan a hacer un sinnúmero de cosas, de actividades, ¿sí? Diciendo cosas que son blasfemia, mentiras contra la palabra, contra la doctrina, contra nuestro Señor. Y hay personas que salen a ufanarse y a decirse que ellos son los que tienen la verdad. Y las personas, mis hermanos, caminan detrás de eso. Blasfemias es el orden del día, lo vemos constantemente. Malas sospechas, se pierde la confianza. Claro, porque es que están poniendo su confianza en otro ser humano. Su confianza, hermano, amigo, alrededor de un grupo eclesial, tiene que estar fundamentada en nuestro Señor Jesucristo y en nadie más. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Si nosotros estamos girando alrededor de la palabra de Dios, es de la palabra de Dios, eso es lo que compartimos. ¿Sí? Durante esta semana he estado acá en la iglesia y yo abro la puerta de la iglesia, la dejo abierta, y un joven de 22 años, se llama William, estamos orando por el caballero, llegó y se hizo en la puerta y entonces me llamó, me dijo, pastor, yo salí, hola, ¿qué tal? Me presenté y entonces me dijo, esto es una iglesia, ¿cómo así que bautista? ¿Adoran a Juan Bautista? Y yo, no, es bautista porque hay una especial enseñanza y símbolo, significado en el bautismo. El bautismo es una persona nueva que ha recibido al Señor Jesucristo, es obediente y es bautista porque hablamos sobre el bautismo, el nuevo nacimiento, bautismo por inmersión. Bueno, y tuvimos una serie de charlas y entonces este joven decía, es que lo que pasa es que en la iglesia todos tienen que hacer lo que dice el pastor, porque lo que usted diga, todos lo tienen que hacer. Entonces yo le dije, un momentico, no es lo que yo diga, hermanito, le dije al muchacho, acá en esta iglesia nos edificamos a través de la palabra de Dios. Y lo que una persona habla
tiene que ser bíblico. Por eso te animo y te invito a que te congregues en un sitio donde te enseñen la palabra de Dios, donde haya una doctrina. Y entonces dijo, no, yo no me congrego, porque es que todos son una partida de mentirosos. No buscan sino la plata. Esto es un negocio. Mis hermanos, todo lo que ese joven decía, lo dice por una prevención, por un desconocimiento o por una experiencia propia vivida por él. Ahí es donde realmente, mis hermanos, alrededor de las iglesias tenemos que tener especial cuidado en cómo se enseña, en qué se enseña. Porque muchos maestros, falsos maestros, lo que han hecho es tirar el nombre de nuestro Señor por el piso, y muchas personas tienen un concepto equivocado. Y ahí hay una gran responsabilidad de cada uno de nosotros, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, donde estén, en el barrio, y más aún dentro de la iglesia. En esta etapa pospandemia, mis hermanos, hay una gran responsabilidad para todos y cada uno de nosotros, porque lo que el Señor nos va a poner a hacer va a ser de especial cuidado y atención. Total, mis hermanos. Y cuando miramos, mis hermanos, lo que nos dice de cuestiones y contiendas de palabras, mire, sabe que muchas veces alrededor, en el interior de la iglesia, hay discusiones innecesarias. Y si realmente al interior de la iglesia las personas dejaran ese prejuicio y ese orgullo, que dejaran de un lado todo eso. Mire, muchos creyentes que discuten y que afectan a la iglesia y a muchos hermanos en temas doctrinales, podrían entender que están diciendo muchas veces lo mismo, pero con diferentes palabras. Por eso tiene que haber un respeto para que haya una armonía. La forma en que compartimos, no discutimos. La palabra de Dios se hizo para compartir, no para discutir. Tenemos que tener especial cuidado en la forma como argumentamos y decimos lo que el Señor nos ha permitido entender, porque muchas veces la forma en que lo decimos va a tener un efecto positivo o va de repente a tener un efecto negativo en la otra persona. La obra la hace el Señor, pero debe de tener especial cuidado, respeto con el individuo, con la otra persona. ¿Por qué? Porque delante del Señor todos somos iguales. La oportunidad es para todos. Puede haber un desconocimiento en muchas personas. El joven que vino, si yo simplemente hablamos más de una hora. Y lo invité a que viniera a la iglesia y quedó motivado. Posiblemente venga. Confiamos en el Señor en que en algún momento venga. Pero cuando estamos alrededor de la iglesia, mis hermanos, no estemos discutiendo sin necesidad. Hay cosas que definitivamente la palabra de Dios nos enseña y tenemos que hacer defensa. Pero hay otras donde dentro de la iglesia muchas veces se da eso. Se dan cuestiones y discusiones y contiendas y los hermanos terminan disgustados, peleándose. Puede haber un desacuerdo. Me compartía un hermano en estos días, me decía, es mejor un desacuerdo alrededor de la verdad y no un acuerdo alrededor de una mentira. O sea, es mejor estar en desacuerdo alrededor de una verdad y no que todo el mundo esté de acuerdo alrededor de una mentira. Sí, y el análisis es válido, pero hermanos, es cómo compartimos, cómo hablamos. Yo miro en esta palabra que estamos mirando en Timoteo, y hay cosas, hermanos, que para mí ya quedan grabadas y son básicas. Mire, capítulo 1, versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, no fingida. ¿Qué discusión hay ahí? No, eso es una delicia compartir. Y miren lo que nos dice en el mismo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es una delicia poder compartir. Y en ese mismo capítulo 1, versículo 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal,
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Eso es maravilloso, mis hermanos. En el versículo número 2, en el capítulo número 2, perdón, de Primera de Timoteo, los versículos 3 en adelante dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino. Claro, el propósito de Él es ¿cuál? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermano, esa verdad hay que decirla a los cuatro vientos. Yo no me explico cómo es posible, mis hermanos, que alrededor de grupos congregacionales las personas estén más interesadas en ir orientados y basados en su beneficio particular. Si es que esta es una verdad que necesita saber todo el mundo, todo el mundo, todo el municipio de Copacabana necesita saber eso. Por eso debemos de estar unidos, alineados, hablando el mismo idioma, mis hermanos. El mismo idioma alrededor de la palabra. Eso es lo que nos mantiene vivos. Esa es la luz que el Señor nos da. ¿Para qué? Para ser compartida. Y hay otras verdades bíblicas, si miráramos solamente esta primera de Timoteo que hemos estado viendo, pero alrededor de la palabra de Dios, yo solamente, hermano, veo verdades para compartir, no verdades para discutir. Y cuando una persona llega que está ensimismado, está metido en su orgullo, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: apártate de los tales. Y cuando vemos en ese capítulo número 5, mis hermanos, ojo, es de especial cuidado. Dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Privados de la verdad, mis hermanos. Es triste ver cómo muchas personas definitivamente están corruptos totalmente del entendimiento y, hermanos, andan con una verdad totalmente diferente a lo que nos muestra la palabra de Dios. Están desenfocados porque su interés es otro. Ahí no hay más que decir. Su interés es otro. Y mire lo que dice: que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cuando el interés de una persona, mis hermanos, está enfocado a lo material, al orgullo, al poseer, y está descuidando realmente la obra del Señor, es triste. Y muy posiblemente muchas personas se van a ir detrás de ese concepto. Hemos de cuidar entonces la iglesia, ¿sí?, de esta situación de falsos maestros. Por eso es que esta carta es totalmente integral y hay que leerla toda y es vigente. Doy gracias a Dios porque alrededor de nuestra congregación hay un deseo firme, honesto, sincero de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de servirle a Él. Y como decía en el capítulo número 1, porque en el capítulo 1, versículo 5, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, ¿sí?, y de buena conciencia y de fe no fingida. Mis hermanos, hemos de estar constantes, firmes en la confianza que tenemos en nuestro Señor, identificar realmente cuál es el interés, cuál es el propósito de nuestra iglesia. Es maravilloso poder servirle a nuestro Señor, estar constantes, ¿sí? Porque hay hombres que definitivamente tienen sus mentes corrompidas, son privados de la verdad, ¿sí? Y vuelven la iglesia un negocio. Claro, tienen la piedad como fuente de ganancia. Qué tristeza, mis hermanos. Yo cada vez que estaba mirando durante estos últimos 15 días estas meditaciones, hermanos, la realidad, lo que se ve alrededor del mundo, es eso. Es triste que muchas personas, en vez de estar realmente enfocados en servir al Señor, lo que están es
pensando en un negocio, en su lucro personal, en lo que ellos pueden alcanzar, ¿sí? Y andan separados de la verdad, totalmente separados de la verdad. Son espiritualmente estériles. Su espíritu, su pensar, su hacer, su decir, todo lo que hacen, realmente es apartado. Es apartado de lo que el Señor le manda y es muy triste. Los frutos entonces son el egoísmo. Los frutos de alguien así, mis hermanos, es una codicia total hacia lo material, ¿sí? Y cuando ya está instalada, la persona ya tiene una fe que realmente no vive. Es una fe fingida, no tienen la fe, porque sus prácticas no van conforme a lo que están diciendo, ¿sí? Y sirven simplemente para su lucro personal. Hermanos, la vida es un sinónimo de servicio. Venimos a servir, no a ser servidos. Es una enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos de tomar especial atención porque el apóstol aquí nos está mostrando, mis hermanos, unas características de ese carácter del falso maestro. Y debemos estar atentos, cuidadosos. Si usted, mi amigo, amiga, de repente se congrega en un sitio donde lo que se hace es contrario a lo que la palabra de Dios le manda, salga de ahí, salga de ahí. Busque un sitio de congregación donde realmente alaben y glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que constantemente lo estén animando, instando a seguir lo que el Señor nos dice a través de su santa y divina palabra. Así pues, mis hermanos y amigos, la invitación hoy es a que todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que usted haga en su vida personal, vaya conforme a lo que es la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios le manda, ¿sí? Que entienda que la Biblia es la verdad absoluta y que debemos ir conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Que en todo lo que hagamos, mis hermanos, estemos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque si de repente encontramos a alguien que enseña otra cosa, entonces debemos estar atentos. Y por eso es que el apóstol Pablo aquí nos dice, y la palabra nos enseña, que entonces debemos identificar y mirar el carácter, ¿sí? de ese falso maestro, de esa persona que de repente está llevando a un sinnúmero de personas por un camino diferente, ¿sí? Y hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque debemos apartarnos totalmente. El apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo, apártate de los tales. Apartarse es apartarse, mis hermanos. El que entre la miel anda, algo se le pega. Es un dicho popular, pero es así. Nosotros todo lo que hagamos, mis hermanos, lo que usted haga en su vida, que sea ajustado a lo que el Señor le manda a través de su santa y divina palabra. Es algo que nos ha insistido en este libro de Timoteo y debemos estar atentos, firmes, sabiendo que las sanas enseñanzas de nuestro Señor son lo que nos dan la fortaleza, que usted ponga su fe, su confianza plena, auténtica y definitivamente en nuestro Señor Jesucristo. Y que todo lo que hagamos, mis hermanos, sea con amor, que pueda ser con respeto, para que haya esa armonía alrededor de nuestra iglesia, de nuestro grupo congregacional, y que el Señor sea bendiciendo todas y cada una de las cosas que hagamos. Que no sea que nuestra iglesia sea un sitio de fuente de ganancia, no. Nuestro enfoque, nuestro cuidado no debe ser en lo terrenal, sino en lo celestial. Esta iglesia, a partir del próximo domingo, el Señor nos permite nuevamente podernos congregar físicamente. Los servicios y las transmisiones en el canal de YouTube van a seguir, pero vamos a poder tener ya un espacio para meditar, para invitar personas. Hágalo, mi hermano, hágalo, mi amigo, invite a las personas. Vamos a tener un espacio y si hay que abrir 2, 3 y 4 cultos el día domingo, lo haremos. Estamos listos, estamos dispuestos para hacer lo que el Señor nos manda. Vamos a tener un tiempo de oración, mis hermanos, para finalizar. Señor Dios, Padre Santo, grande es tu amor, Señor, para con todos y cada uno de nosotros.
Te damos gracias porque vemos en todo, Señor, lo que nos pasa y en lo que hacemos. Tu guía, tu dirección, tu cuidado. Te doy gracias, Señor, por todos y cada uno de los hermanos de la congregación de la Iglesia Bautista Cristo Vive. Porque tú, Señor, nos has cuidado, nos has guiado, nos has permitido que hagamos todo conforme a lo que tú nos mandas en tu santa y divina palabra. Colocamos, Señor, la vida de todos y cada uno de los hermanos bajo tu cuidado, tu dirección. Gracias, Señor, porque nos has cuidado hasta hoy. Y en este tiempo en el cual los hermanos ya, las personas van a poder salir a la habitualidad, Señor, yo te pido que seas tú cuidando la vida de cada uno de ellos, pero sabemos que lo que nos pase está bajo tu cuidado y tu dirección, y es porque eres soberano, Señor, y nada de pasarnos que no sea tu santa y divina voluntad. Pero te pido, Señor, que seas cuidándolos, su salud, su economía, sus familias, Señor, y permítenos, Señor, podernos seguir congregando para estar felices, contentos, congregándonos como hermanos, para que podamos decir, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Gracias porque nos permites volver a reunirnos, pues, y es un tiempo especial. Gracias, Señor, y es nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesús. Oramos. Amén y amén. Mis hermanos, los invito, pues, a continuación tenemos el tiempo de la Escuela Bíblica Dominical, para que esté ahí atento. Y para finalizar, vamos a cantar un canto que tiene por título Cristo, nombre glorioso. Que el Señor los bendiga, los guíe y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Hermanos, hasta la próxima. Que el Señor los bendiga. Salvador bello, precioso Señor.